Hace 100 años de la edición del obra magna de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, que según Harold Bloom, este crítico literario controversial para muchos, hay un mito en el siglo XIX que fue Emerson. Emerson fue el gran mito del estadounidense del siglo XIX y Fitzgerald construye o revela el mito del siglo XX, que tiene vigencia todavía. 100 años después, decía Italo Calvino que un clásico siempre nos está diciendo algo, que en su momento no tuvo el éxito de librerías o de ventas. ¿Por qué? Porque cuando uno muestra lo que duele, la gente se retrae, está diciendo, hablando de lo que nos pasa. A posteriori, después de la Segunda Guerra, dice que tiene en la secundaria, es un libro de culto. Y este libro nos habla hoy en día todavía, nos dice, satiriza o ridiculiza o nos habla del mito del sueño americano, el lado oscuro del sueño. Quizá Bukowski habla de Los Ángeles, el lado B, el lado oscuro, Los Ángeles, lo que sostiene esa ciudad que hoy está incendiada. ¿Qué más hay que hacer, decía Van der Molen, en esta tierra incendiada, sino cantar, canto verso? Él habla de ese hombre Gatsby, al que él se construye, configura este mito, esta figura retórica, enajenado. Es lo que promueve hoy el globalismo. En esa época Estados Unidos, ahora el sueño americano, es el sueño del globalismo. Elliot Moss, me animo a decir, es una caricatura de Gatsby. ¿Qué es una persona enajenada? Una persona que vive una vida ajena a sí mismo, que es cooptado por la cultura. Un gángster que esa fiesta, ese libro se desarrolla en un verano, semanales que realiza este hombre misterioso, son sostenidas por un dinero oscuro, un negocio que tiene también hasta su identidad. Al final se revela, no es quien dice que es. Enajenado es aquel que otra vez vive una vida ajena, un monomaníaco, aquel que lo quiere todo. Quiere riqueza, amor, un hogar, reconocimiento social, pero no se puede todo. Uno tiene que vivir su propia vida. Esta bendición que suele dar Lori Palmer cuando le piden la bendición, dice claridad y valor para conocer su realidad. Todo no tiene realidad, una existencia personal. Con los años cada vez entiendo más que hay un destino. Se escribe en la Mishnah, todo está previsto. Se nos brinda, se nos da libre albedrío, tenemos que elegir y Dios juzga como da. Podemos elegir, hay todas circunstancias, que se refiere a la primera página oficial de este libro, están previstas, uno responde o reacciona en las circunstancias. Otra vez, es cooptado por la cultura, hoy el globalismo, la cultura, o el Eklejá toma distancia de esa cultura y encuentra su propio camino, camina a su ritmo, a su propio paso. Y dice en la primera página, escribe Fitzgerald, dice, mis años jóvenes y más vulnerables, mi padre me dio un consejo sobre el que llevo recapacitando desde entonces. Abre comillas, cuando te sientas con ganas de criticar a alguien, me dijo, recuerda que en este mundo no todos han tenido las mismas ventajas que tú. No dijo más, pero siempre hemos sido extraordinariamente comunicativos dentro de nuestra reserva.
Hablaban poco, pero se entendía. Y comprendí que me estaba diciendo mucho más que esto. En consecuencia, tiendo a reservarme todos los juicios. Hábito que me ha abierto muchas naturalezas dignas de atención y también me ha hecho víctima de no pocos pelmazos inveterados. Víctima. La mentalidad anómala enseguida capta esta peculiaridad. El enfermo, para utilizarla cuando se presenta en una persona normal. Y así ocurrió en la universidad. Fui injustamente acusado de político porque estaba al tanto de las congojas secretas de hombres brutales y desconocidos. Casi todos, las confidencias eran no solicitadas. Frecuentemente he fingido sueño, preocupación o ligereza hostil cuando me percataba alguna señal inconfundible de que una revelación íntima se estremecía en el horizonte. Las relaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las expresan, suelen ser plagiarias y adolecer de obvias supresiones. Es decir, ¿no? Lo que dicen no es lo que les duele. Abstenerse de juzgar requiere una esperanza infinita. Esperanza infinita. Todavía me dan un poco de miedo perderme algo si olvido que, como mi padre, no sin cierto esnovismo me sugirió, y no sin cierto esnovismo, repito yo, la noción de los decoros fundamentales se reparte desigualmente a nacer. Esto que trae este hombre que dice, que la dice, aprende a decir no sé, no es un cliché. Tiene que decir, uno no sabe. No sabe. Y hay un personaje que es en esto que tiene que ver la mitología, que es una actitud en realidad, que la que todos debemos pasar, o una deriva la que todos tenemos que enfrentar, que es David. David, rey, dice este libro de Barilco. David es hay un viaje, todos nosotros, cada uno de nosotros un viaje. Adán es la humanidad. Adán representa al ser humano, los hombres y las mujeres y los hombres en general, todos somos seres humanos. David es el intermedio, se dice que tendría que vivir 1000 años Adán, pero no había tiempo para David. Es este mito que habla de la tradición hebrea, la Kabbalah. Entonces, Adán 70 años de su vida, en vez de vivir 1000, vivió 930 para David, que vivió 70 años. 70 es el valor del año. David es el hombre entre dos. David se escribe Dalet, Bab Dalet, el ser humano, la Bab, entre dos puertas, es aquello entre lo sagrado y lo profano. Somos nosotros. Entre lo infinito y lo finito. Ese que no es sino es en palabras de Museo Cordovero. El horror y el milagro, en palabras de Benjamín Najat. No sé la palabra de apellido, este escritor chileno. Y veis pasar por David, aquel que vive todas las vidas otra vez, que quiere vivirlo todo, monomaníaco, si me permite este personaje, mítico, la figura retórica, que es un pastor que enfrenta a Goliat, que admiraba los cuentos de su madre de Sansón, que tiene un enemigo que son los filisteos, que matan a te engañan por Dalí, las ha engañado y se le corta el pelo, le quitan los ojos, que es un amante, que es un poeta, que es un músico, que fue un rey, estratega, hombre de intrigas, en fin, uno puede tocar la guitarra, a veces canta algo, escribe un poema, enfrenta en alguna esquina, pero no es todo eso. Uno tiene una existencia, no es un músico, no es un poeta, no es un peleador callejero o hombre. Uno tiene que encontrar enfrentar esas circunstancias, todas esas pruebas, esas circunstancias que se le presentan en su existencia, ¿quién es? ¿Quién es? Para no perder su vida enajenada, una vida ajena. Porque el colofón es el Mesías. Adán es acrónimo de Adán, propiamente dicho, David, y el Mesías. ¿Mesías qué es? ¿Quién es el Mesías? El Mesías es aquel que, en palabra de Naumann de Breslev, que platica, que
que pueden, no que dice Bain con este libro hermoso, dice unos viven y otros narran. Vivió Gatsby y Nick Carraway, el narrador del texto de Fitzgerald, cuenta la vida de Gatsby. Este que escriba cuenta la vida de David, pero el arte de la vida es poder explicarse, poder nombrar su dolor. Y ese dolor a veces es universal. Por eso dice el Rabbi Eliezer, el bisabuelo, el Nachman de Breslev, el fundador de Hasidut, dice: el mal es el asiento del bien. Uno puede mostrar su lado B, su lado oscuro, su dolor, y ese dolor a veces es universal. Es lo que nos duele a todos. Es lo que hace a Gatsby enajenado y que vive una vida que no es de él. Entonces, hay un personaje antes de David no está solo, hay un antes y un después de David, que es Tamar. Tamar fue la Torá, capítulo 38, todo el capítulo 38 del versículo 1 al versículo 30, es la historia de Tamar. Tamar, que fue la mujer a la cual Judá le entrega un hijo, que muere porque no era buenos ojos de Dios. El otro hijo que tiene, por ley de Levirato, se llama Onán viene onanismo. Entonces, como Onán eyaculaba, de ahí viene el onanismo, que tiene que ver con cuando en el momento de la eyaculación se retiraba el cuerpo, y entonces también muere. Entonces dice Judá, bueno, tiene un tercer hijo que no le da a ella, porque dice, ¿por qué pasó? Por las dudas. Entonces pasa el tiempo, muere la esposa de Judá, Shelah, y se entera Tamar de esto. Tamar iba a ser David. Muchas generaciones anteriores a veces encuentran. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 generaciones antes de David. Entonces Tamar sabe eso, entonces se disfraza de prostituta. Pensé todo esto pensando en la China Suárez y Carmen. Y va a buscar. Tamar pasó el tiempo y la hija de Shua murió. Le avisaron a Tamar diciendo: tu suegro está ascendiendo a Timá a alquilar ovejas. Entonces ella se quitó la vestidura de viudez, se tapó con un velo, se cubrió y sentó en la bifurcación que está en el camino de Timá. Notó que Shelah ya estaba, el hijo más chico, ya estaba maduro, sin embargo no lo había presentado a él por matrimonio. Al verla, Judá creyó que era una prostituta, porque tenía la cara cubierta. Entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo: por favor, déjame estar contigo. Él no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, planteó ella. Te enviaré una cría de cabras de rebaños, solo si me entregas algo, garantía, hasta que la mandes, replicó ella. Respondió: ¿qué ganaría? ¿Qué garantía puedo darte? Y ella dijo: tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Cohabitaron, quedó embarazada, tuvo 2 hijos mellizos, Pérez, uno, que de ahí es el de David. Y los 3 meses ya le dicen: mira, tu nuera está embarazada. Y entonces la manda a llamar y le manda el bastón, el sello. Entonces se da cuenta. Dice que a partir de eso, hay 2 versiones: cohabitó siempre con ella o no cohabitó nunca más con ella. De ahí viene David, de esta supuesta prostituta. Era una prostituta. Hay prostitutas que no son prostitutas, y hay algunas que no parecen, no son lo que parecen. Pero voy a leer lo que dice Arilco, para el colofón, porque esto es muy interesante. ¿Qué era Tamar? Tamar se traduce como palmera. David tiene una hija llamada Tamar, no, en homenaje a esta Tamar. La suma de todas sus acciones, como tú y como yo. Entre otras actuaciones, un día fue ramera. La prostitución de los pueblos vecinos está ligada al culto de las dioses de la fecundidad, de Baal y Astarté, entre otras. Y en las fiestas religiosas aparecen las santas prostitutas y la imaginería de falos y vaginas.
introducciones místicas en honor a los dioses que han de proteger campos, mieses, animales en su reproducción exitosa. A nosotros se nos prohibió ese conjunto de rituales. Nosotros los judíos, dice Herbert. Se nos prohibieron dioses, lugares santos, imágenes de santidad y muchas más prácticas simbólicas de fecundidad. Nada, austeridad, nada. A veces considero que nuestra religión es demasiado severa, deshumanizada, escribe Barilco. Inclusive se nos prohíbe rendir culto a los muertos, con lo cual la vida pierde bastante de su encanto. Por otra parte, tengo que confesar que el pueblo suele ser más sabio que la ley del propio Moshe. Ellos se las arreglan siempre para organizarse algún culto sacrílego que pase por legítimo. Van al cementerio y se dedican a besar las lápidas y les hablan y les piden cosas. Es que necesitamos imágenes, necesitamos fetichismos, un poquito de cosas que podamos transportar con nosotros, tocarlas, adorarlas, soñando que nos protegen. Si una mínima dosis de fetichismo, digo yo, la existencia humana es imposible. A Moisés se le fue la mano, en mi humilde opinión. Y a mí también se me está yendo la pluma, dice escribe. No, jamás seré un artista. Debo resignarme, estoy viejo y bajo la influencia de mi amigo, el astrólogo Sigmund Freud, me dejo llevar por libres asociaciones. Empiezo hablando de una ramera y termino hablando de Moisés y de los comentarios. ¿Cómo fue que se hizo ramera? Eso es lo que se pregunta indefectiblemente a las mujeres de esta vetusta profesión. ¿Cómo es que se hizo ramera? A los hombres les fascina interesarse por el alma de la ramera. El humanismo en este caso le brota con el piadoso manantial. El caso de Tamara consta en el libro, letra por letra. Y si llegara a preguntarse el ignorante, ¿cómo es que el libro, obra de Dios, expresión del verbo, se ocupa de estos temas? Se le responderá, ¿y de qué tema le gustaría que se ocupara? El libro es de Dios, el autor, pero no trata de Dios, sino de usted, de mí, del vecino, del hombre, de la mujer y de sus relaciones. Otra cosa no hay. Esto tiene que ver, otra vez pensando esta mujer en la China, en los juicios, Icardi. No hay Chinas Suárez, yo conozco a muchas, sin Icardi. Y hay una historia que tiene que ver con José. José, el que fue esclavo, vendido como esclavo por los hermanos, que fue acosado por la esposa de su amo y que va preso injustamente. Y dice, ¿qué pasó? Vendido como esclavo, preso. Porque hay un plan, dice una canción en la animación de José. Un plan por encima de nosotros, un ser misterioso. Entonces cuando uno se acelera en el juicio, como dice la primera página Fischerer, no se apresura. Hay que tener paciencia, hay que esperar. Por eso entiendo que el gran Gatsby o los grandes monomaníacos actuales y históricos se refiere como una ironía. Son pequeños seres humanos que no tienen conciencia, que planean una vida, que tienen planes egoístas y no pierden de vista que hay un plan mayor que nos incluye, nos integra a todos, a estos 8.000 millones de habitantes, y que en algún momento va a ser revelado. Es un trabajo arduo, ese plan, gran plan que nos integra, del cual no tenemos conocimiento. Somos personajes hasta que nos quitamos esta máscara y podemos encontrar dentro de ese orden que se nos impone, un orden, un camino, la satisfacción personal. Pero no sé, como Fischerer, verdaderamente no sé.